Este día dedicaremos unos momentos para hablar sobre algo que creo que todos conocemos muy bien y hemos experimentado a lo largo de nuestra vida escolar. Y me refiero al trabajo en equipo. El trabajo en equipo es el esfuerzo que hace un conjunto de personas por lograr una meta, por lograr un proyecto. Es un grupo de personas que tiene un objetivo definido, tienen una meta por cumplir. Por eso no es lo mismo que yo diga un trabajo en grupo a que diga un trabajo en equipo, porque un grupo simplemente es un conjunto de personas que están reunidas circunstancialmente, pero no necesariamente tienen un objetivo en común. Están agrupadas solo porque sí. Sin embargo, un equipo ya requiere una organización, una asignación de trabajos, de actividades y tienen el objetivo de lograr un proyecto, de lograr una meta. Yo sé que a veces se complica un poco el trabajo en equipo por ciertas circunstancias, pero también sé que siempre hay una forma de lograrlo, siempre hay un método para superar las dificultades que tengamos en un trabajo en equipo y así entre todos colaborar para lograr la meta a la que queremos llevar. El trabajo en equipo no va a terminar cuando usted salga del colegio, porque en la universidad también el trabajo en equipo es muy común. Entonces es algo que debemos seguir practicando y que también debemos aprovechar las capacidades que otros compañeros tienen junto a las mías y así lograr un excelente trabajo. Este lunes llegamos a la penúltima semana del periodo número 4 y estamos únicamente a 2 clases de finalizar el año lectivo, el año académico, en la asignatura de literatura española. Quiero aprovechar nuevamente esta oportunidad para felicitarlos por el excelente trabajo que han hecho a lo largo del año y especialmente en esta nueva modalidad en la que tuvimos que adaptarnos. Los felicito porque han sido muy responsables y van a terminar el año en esta asignatura de una forma excelente. Así que los animo 2 clases más a que pongamos mucha atención, que si hay alguna pregunta que la hagan y siempre agradezco sus comentarios. El día de ahora hablaremos sobre la prosa didáctica que se desarrolló durante el siglo XVIII en la Ilustración. El siglo XVIII, recordemos que está marcado o su principal característica es que predominó la razón, predominó lo objetivo sobre los sentimientos o sobre lo subjetivo. Este predominio de la razón se llevó a cabo en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos sociales y por supuesto en todos los ámbitos académicos. Y la literatura no fue la excepción. En el siglo XVIII, la literatura tenía una finalidad o tenía un objetivo muy definido y contrario a periodos de tiempo anteriores, como en el Barroco o en el Renacimiento,
La literatura no se utilizó como un deleite artístico, no se utilizó para expresar mis sentimientos o mis emociones, sino que se utilizó como un medio de comunicación. La literatura fue un vehículo a través del cual los ilustrados transmitían la información que la población, que las personas debían recibir para cumplir con el fin de que predominara la razón sobre los sentimientos. Entonces podemos decir que la literatura fue un medio de difusión de ideas. Se utilizó para llegar a todas las personas y enviarles un mensaje muy claro. Si ustedes recuerdan, anteriormente hemos hablado sobre el despotismo ilustrado y la literatura fue parte de ese despotismo. Y como no iba a ser utilizada para una expresión de sentimientos o para un deleite personal, sino que iba a tener más bien una finalidad didáctica, se utilizó la prosa, no así el verso. La mayor parte de la literatura del siglo XVIII está escrita en prosa por su finalidad didáctica. Específicamente, se escribió muchas fábulas. Si hacemos un poco de memoria, cuando leímos en el periodo 1 la historia del rey transparente, si recordamos, el personaje de Ninel contaba muchas fábulas a Leola para tratar de enseñarle o para tratar de ejemplificarle algunas situaciones. Por ejemplo, hubo una ocasión que le estaba hablando sobre la naturaleza de Duoda y le estaba diciendo que el ser malo, digamos, ya estaba en la naturaleza de Duoda, que no se dejara engañar por ella. Y le cuenta la fábula de el alacrán y la ranita. Creo que alguno la recordará, que a pesar de que la rana le estaba ayudando al alacrán a atravesar una laguna, el alacrán siempre la terminó picando y matándola, porque le dijo que esa era su naturaleza. Entonces, traigo todo esto a colación por la primera línea de esta presentación, cuando dice que la fábula en España tiene su inicio o tiene su origen en los siglos XII y XIII. Y si recordamos, la historia del rey transparente está ambientada en el siglo XIII. Sin embargo, cuando se da más relevancia a la fábula o cuando se utiliza en mayor cantidad, es en el siglo XVIII, porque recordemos que quería dejar una enseñanza. No iba a ser nada más una narración por contar algo bonito, sino que siempre tenía un fin, y este era dejar una enseñanza o una moraleja. En España, la fábula se popularizó gracias a los escritores Félix María de Samaniego y Tomás de Iriarte. Ambos escritores tomaron como modelo a Jean de La Fontaine, un fabulista francés, porque recordemos que en el siglo XVIII la hegemonía francesa se hacía sentir en España. Es posible que en alguna ocasión usted recuerde haber leído dos versiones de una misma fábula.
Esto se debe, probablemente, a que una pertenezca al escritor francés La Fontaine y otra a cualquiera de estos dos autores españoles, porque ambos tomaron de modelo a La Fontaine. En el caso de Tomás de Iriarte, sus fábulas fueron muy conocidas porque tenían un buen estilo literario. Él utilizaba, por ejemplo, figuras literarias no con el afán de dificultar la lectura, sino para que se escuchara y se leyera más elegante, con un buen estilo, un lenguaje muy cuidado. No utilizaba un lenguaje coloquial, sino que utilizaba un lenguaje formal, pero el objetivo era ese, tener un estilo muy elegante, muy cuidado. No solamente escribió fábulas, sino que él realizó diversas traducciones del francés, incluso de documentos que no eran narrativos. Pudieron haber sido documentos oficiales o documentos referente a cuestiones políticas, pero sin lugar a dudas, la relevancia o la importancia de este autor es que sus fábulas dictaron una norma literaria, dictaron un buen estilo para todos aquellos que escribían este tipo de narraciones. En el caso de Félix María de Samaniego, utilizaba sus fábulas con el fin de ridiculizar todos aquellos defectos que las personas tenían y que cometían tal vez inconscientemente, pero otras veces quizás de una forma muy consciente. Y él pretendía que a través de sus fábulas las personas pudieran apreciar qué mala actitud, qué mala conducta, qué malos sentimientos y que de esa forma pudieran enmendarlos. Y si usted analiza un poco, estamos hablando desde el siglo XVIII, ¿qué cosas o qué defectos se ridiculizan en las fábulas que hasta el día de hoy hay quienes lastimosamente las practican? Por ejemplo, la envidia, la mentira, la soberbia, el ser vanaglorioso y muchas otras actitudes negativas que estas fábulas criticaban. Y a alguien le podría parecer que son lecturas para niños, que son muy infantiles, y tal vez en su planteamiento lo sean. Sin embargo, si las analizamos y las apegamos a lo que socialmente es aceptado, si le aplicamos alguna norma moral, nos daremos cuenta que tiene un trasfondo muy importante, del cual podemos sacar muchas enseñanzas y que nos puede ayudar a darnos cuenta cuando actuamos mal y corregir alguna actitud. Al final, ese era el objetivo de la fábula y por eso fue muy utilizado durante el siglo XVIII. Las fábulas de Samaniego se caracterizan porque están escritas en verso. En este caso, no porque esté hablando de sentimientos, sino que era su estilo. Pero las fábulas mantienen un carácter prosaico. El carácter prosaico hace alusión o quiere decir que aunque esté escrito en verso, me está narrando algo, me está contando una historia, únicamente que ha sido escrita de esa forma especial, pero mantiene la característica, digamos, de ser
razonable, objetiva y de no caer en lo sentimental. También en el siglo XVIII se utilizó el ensayo con un fin de divulgar todas las nuevas ideas, todos los cambios sociales, toda la ideología de los ilustrados, y para esto lo hicieron de una forma sencilla, para que cualquier persona que leyera un ensayo pudiera comprender cuál era el objetivo o cuál era la finalidad que se buscaba. En un par de clases anteriores mencionamos a Fray Benito Feijóo y Montenegro, y él es muy reconocido porque fue quien introdujo el ensayo a España, y más aún con un afán didáctico, porque yo puedo escribir un ensayo científico, por ejemplo, únicamente para dar a conocer lo que yo estoy investigando. Sin embargo, en el siglo XVIII existieron ensayos sobre diversas cuestiones, ensayos en educación, ensayos en salud, ensayos en adelantos científicos, incluso hay un ensayo sobre la forma en que las personas se divertían. Y el objetivo de todos estos ensayos era la educación de las personas, que cada vez más la gente tuviera una perspectiva objetiva de la sociedad y de la realidad que vivían. Gaspar Melchor de Jovellanos sería quizás el segundo autor más importante del ensayo con una finalidad didáctica, y tenemos a José Cadalso, que aquí lo estamos estudiando en el ensayo, pero él también es muy reconocido por una obra que escribió titulada Cartas Marruecas. Estoy segura que más de alguno recordará esa obra, tal vez de básica o de tercer ciclo, y en esa obra José Cadalso hablaba sobre la situación que España vivía en ese momento y cómo se dejaba influenciar por toda la moda y por todo el pensamiento francés. Es una obra muy cortita, pero que tiene un significado muy profundo. Entonces, resumiendo, en el siglo XVIII la literatura tenía un fin didáctico, y para este fin se utilizó la prosa, específicamente la fábula y el ensayo. No está dentro del tema general, pero creo que vale la pena mencionarlo. Ahora que ya leyeron El sí de las niñas y que ya hicimos el control de lectura, pueden apreciar también que el teatro tenía un objetivo didáctico y que el autor de El sí de las niñas quería transmitir un mensaje social. Entonces, este es otro ejemplo muy claro de cómo la literatura, no importa si era narrativa o era dramática, pero tenía un objetivo específico y siempre era educar a la población. De esta manera terminamos el contenido de este día y me quedo pendiente en el chat para cualquier comentario o cualquier duda que tengan. Les deseo una feliz semana. Que tengan muchos éxitos.